una porción muy muy interesante, hermanos, porque vamos a ver, estamos en una etapa de Lucas donde estamos viendo algunos milagros mostrando que Jesús es Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y es interesante ir notando algunas cosas en el aspecto de nuestras vidas, porque a veces saben, ¿por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, tú y yo, tenemos amigos, antes de llegar a Jesús, teníamos amigos o conocidos que eran cristianos, ¿no? Y tú decías, pues son cristianos, pero realmente no le estábamos dando a lo mejor un valor interesante a ese, a ser, realmente ser hijos de Dios. O sea, sabías que eras cristiano, sabías que amabas a Dios, pero al final de cuentas no profesabas nada. Y aquí vamos a ver una porción muy interesante, porque en esta porción de Lucas 7, a partir del versículo 10, es interesante cómo vemos el corazón de Jesús. Y creo que no quites el dedo de renglón en esa parte, porque realmente muchas veces no somos así. ¿Cómo? A ver, o sea, ¿cómo no somos, Israel? Es que vamos a ver un corazón, un carácter de Jesús que muchas veces se nos olvida, que muchas veces por nuestra monotonía, por nuestra vida, realmente lo dejamos atrás y realmente no vemos eso. La semana pasada observamos cómo este centurión, este hombre que creo que en la Biblia, hablando de los centuriones, como que siempre hablaba bien en el aspecto de cómo terminaba el centurión. Y algo interesante con el centurión, cuando manda a los líderes judíos a hablar, a decirle a Jesús que vaya a sanar a su siervo, estábamos viendo algo diferente con ese centurión, un hombre que ahora no era no era por decir malo como nosotros conocemos, sino era un hombre que al tener un siervo y él en la posición de centurión, él pudo haber dicho, pues que se muera y pongo otro esclavo, pongo otra persona, pongo otro siervo, pero él dijo no, manda a los líderes a hablar con Jesús para que Jesús vaya a sanar a este siervo. Y no entiendo cómo Jesús en su manera, no podemos entender la mente de Dios, pero este Jesús va a la casa del centurión. ¿Recuerdas que antes de llegar a la casa del centurión le dice, manda unos amigos y dice, ¿sabes qué? No, que no llegues, no llegues, solo di la palabra. Pero el centurión lo que no quería, y en el contexto que habíamos visto en esa porción de la semana pasada, es que un judío no podía entrar en casa de un gentil, era aborrecido, era malo para ellos, según las costumbres de los judíos, no podía accesar ahí. Y entonces va Jesús y se topa con los amigos que manda el centurión y les manda este recado y les dice, una palabra tuya bastará para que sanara a mi siervo. Pero el trasfondo, hermanos, que lo que vimos es que la humildad del centurión, y muchas veces lo vimos en los que pueden ir a Durango, que la humildad muchas veces está por los suelos. Nosotros ya estamos muy envanecidos, ya inclusive cristianos que se creen Dios, iglesias que sus pastores se creen que es el último pastor del mundo, ¿no? Como la última Coca-Cola del mundo. Y yo les preguntaba ese domingo, ¿cómo andas en humildad? Porque los que están sirviendo en esta iglesia, yo a veces les voy a decir, oye, es que no está bien esto, ¿cómo lo estás haciendo? O ¿cómo lo debes de hacer? Y de repente es como, ay, me molestó lo que me dijo, ¿no? ¿Dónde está la humildad de como este centurión en su posición de centurión? Él pudo, era alguien tan importante que vimos la humildad de ese centurión.
vimos la parte de creerle la palabra de Dios, porque estamos en una circunstancia, estamos en un problema, hermanos, y se nos olvida la palabra. Estamos tan enfocados en el problema, en la situación, que se nos olvida la palabra de Dios. No le creemos a Dios. Y es triste que como cristianos, que venga un gentil como un centurión y nos muestre esa fe de ese centurión. Y nosotros que estamos en Cristo, estamos tan nerviosos, tan miedosos, que nos pasa un diagnóstico, que nos pasa un problema y estamos temblando de miedo. Y nos olvidamos de la palabra y no creemos en la palabra. Y nuestra fe de repente se hace chiquita. Jesús termina diciendo esta frase de es la fe de ese hombre. Se maravilla Jesús. Ni en Israel, hermanos, ni en Israel tenía esa fe con los judíos y los escribas, ¿no? A lo mejor echándoles un poquito ahí de carro a ellos. Entonces, en ese contexto viene ahora Jesús en Lucas 7, en el versículo 11, a hablar de algo más interesante, algo que ya es el segundo, que uno estaba enfermo, lo sana, pero ahora vamos a ver algo un poquito más profundo, porque ahora es la muerte de un joven. Mira, acompáñame ahí a Lucas 7, versículo 11. Y dice: aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ok, en el contexto obviamente está hablando que Naín estaba como a 30 kilómetros de Capernaum. ¿Recuerdas que llegó a Capernaum? Toda en esa parte donde Jesús se movió haciendo milagros, y estamos viendo que lo siguen ya discípulos y una multitud de gente que está siguiendo a Jesús. En esa parte donde Jesús hizo muchos milagros, hermanos, en esa parte es donde más seguidores tenía, pero la gente tenía menos fe en Jesús. Tenía muchos seguidores, pero no tenía muchos discípulos. Y Jesús está haciendo milagro tras milagro y la gente lo está siguiendo con un propósito. Entonces hay que preguntarnos nosotros si estamos siguiendo las obediencias de Jesús, si estamos siguiendo la palabra de Jesús por sus milagros o porque realmente somos sus discípulos. Y no estamos hablando si la salvación se pierde, sino simplemente cuáles son los motivos de seguir a Jesús, cuáles son los motivos de venir a una iglesia, cuáles son los motivos de orar, cuáles son los motivos de realmente creerle a la palabra independientemente de mis circunstancias. Porque mucha gente lo seguía, una gran multitud, porque veía milagros, veía sanaciones. O sea, era seguir a Jesús 30 kilómetros a pie, iglesia. Con esa idea seguían a Jesús. Pero los que se llevaban la mejor parte, los discípulos, eran las enseñanzas de Jesús. Cómo aprender de Jesús. Entonces, en ese camino que iban a Naín, a 30, más o menos 35 kilómetros de Capernaum, van estos discípulos. Dice versículo 12, y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto. Y fíjate cómo Lucas nos da más detalles. Hijo único de su madre, la cual era viuda, hermanas. En el contexto histórico de ese tiempo, una mujer viuda era una mujer que tenía que ser mantenida por el gobierno. ¿Recuerdas Hechos 6, cuando eligen a Esteban y a varios para darles de comer a quienes? A las viudas, porque estaban desprotegidas, no tenían quien les ayudara, no podían, siempre tenían que estar a cargo de un hombre. Y en Lucas nos está diciendo que esta mujer he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, y luego aparte era viuda. Qué tragedia para esa mujer.
porque ya tenía que estar a las dádivas de lo que la gente le pudiera dar, de lo que la iglesia pudiera dar, de las despensas. Me imagino que en Hechos 6, cuando eligen a los que servían mesas, entre ellos Esteban, era armar despensas, armar su kit y entregárselo, decir, aquí está, ya te puedes ir. Le entregaban su arrocito, su aceitito, su pan, y con eso ellas vivían. Tendrían que vivir así, tan humildemente. Y así lo está poniendo en contexto Lucas, de decir, esta señora estaba ya sin nada. Es una tragedia para una persona así. Más en ese contexto. Hoy en nuestros tiempos, pues no, ¿verdad? Ya pues, aún así, pero la palabra de Dios después vemos en el Nuevo Testamento que dice que a ellas nunca las va a desamparar Dios. Y aquí lo está diciendo de esa manera Lucas, poniéndonos en contexto: hijo único de la madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando alguien moría, todos iban al cortejo, dejaban de hacer lo que estaban haciendo y acompañaban. Mucho hoy ves carros llenos que van en el tráfico, ¿no? Y ahí dices, no, este sí era famoso porque van muchos carros detrás de la gente, o las iglesias se llenan porque, era tan buena la persona, o dicen comentarios como de ese estilo, pero era mucha gente. Interesante porque iba un camino hacia al lugar donde ellos los enterraban, hacia las afueras de la ciudad. Era una villa, por así decirlo. Tenían que salir porque había una puerta. Te dice la Biblia que había una puerta, era una villa donde ellos llegaban y salían de ese lugar siguiéndola a esta gente. Y se va a poner bueno porque en esta narrativa de Lucas nos dice en el versículo 13, y solamente vamos a ver estos versículos hasta el 17. Versículo 13 dice, y cuando el Señor fíjate, yo me voy a ir deteniendo en las palabras porque es interesante. Me puedo ir de hilo y oramos y nos vamos, pero dice ahí en el 13, y cuando el Señor, ¿qué pasó con el Señor? Dice que la vio. Jesús pudo haber pasado de largo, dejar esa acción por ahí, seguir caminando al propósito, o tal vez era el propósito de Jesús encontrarse con este cortejo. Ya traía una nube de testigos, discípulos y multitudes, creyentes que creían en Jesús al final de cuentas, por eso lo seguían. Dice que, y cuando el Señor la vio, la palabra subráyala, se compadeció de ella. Dice que se compadeció de ella. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre está observándonos. En el momento en que tú y yo estamos pasando por una tempestad, en el momento en que nosotros estamos pasando una dificultad, el Señor te está viendo. El Señor está ahí contigo y en ningún momento te ha dejado solo, en ningún momento te ha dejado solo. Y aparentemente en nuestras circunstancias decimos, no, es que nadie me ayuda, nadie me hace, pero Jesús la vio. No nos dice el contexto de esta señora, no, nada, no hay más que es una señora común y corriente, podría decirse así. Tal vez era judía, pues venían judíos con ellos tal vez, pero el Señor la vio y ahorita nos está viendo, siempre nos está viendo. Él tiene ese poder para estarnos viendo, aún en lo que hacemos en lo oculto, en donde nadie me ve, en donde yo me puedo, como decimos, irnos por las tortas. El Señor nos está viendo siempre. Ahora, usa la palabra compadecer. El Señor se compadece de nosotros, siempre. Pues si se compadece, pues ¿por qué no me da y no me pone y no me
ayuda. Pues Él tiene su plan para nosotros y Él tiene su tiempo para nosotros. Decía una persona, es que ¿por qué no me sana? Tengo esta enfermedad y voy a la iglesia y hago lo que tengo que hacer y hago lo que me dicen y no me sana. Pero Él ya nos sanó, hermanos, porque Él ya nos dio vida eterna. Si has creído en Él, en su poder, si has rendido tu vida a Jesucristo, Él ya te sanó. Esta parte de compadeció de ella, iglesia, nunca se nos olvide como hermanos, porque hoy ves muchas sillas solas. Y tenemos que compadecernos también de esas personas, de llamarle, de buscarla. De cuando andes en la calle, poderte compadecer de esa necesidad que ellos tienen, tal vez económica, tal vez material, pero la más importante, la espiritual. Fíjate lo que va a hacer Jesús, porque se compadeció de ella. Y le dijo, esa palabra se me complica a mí mucho, dice, no llores. Si tú llegas con alguien que está pasando una situación y le dices, brother, no llores, ¿tú qué? O sea, no tú estás pasando lo que yo paso, cállate, o mejor no digas nada, ¿no? Calladita te ves más bonito, pero dice no llores. Pero lo está diciendo Jesús, el que va a morir en una cruz, el que va a padecer todo el poder, toda la ira de Dios va a ir sobre él. Y solamente cuando leo no llores, pude recordar lo que pasó con Lázaro. Cuando Lázaro le dicen sus hermanas que ya estaba muy enfermo, Lázaro estaba enfermo y muere. Se acerca, pasan 4 días, dice Jesús, ahorita voy, tengo algo pendiente, tengo un plan para mí. Pero es que tardó 4 días, hermanos, en llegar. Y estaba cerca. Y llega al lugar y ve toda la gente. Yo todavía estaba triste, una de ellas estaba en cama y le dice, dice Jesús que vengas. Y llegan con Jesús, Marta y María, ¿sí eran ellas? A ver cómo andan de Biblia, ¿sí? yo dudando, ¿verdad? Pero les echo la bola a ustedes. Marta y María, y viendo todos, y Jesús lloró por su amigo. Pero vamos a seguir leyendo. Y acercándose, versículo 14, otra palabra que no se nos debe de olvidar. Jesús siempre se está acercando con nosotros. Siempre está al pendiente de nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios, pero Él se acerca con nosotros para que pueda ser hallado, para que pueda ser encontrado. Se acerca. Y se acerca porque va a tener un propósito. Y fíjate lo tremendo de esta palabra, es que es tan básico leerlo así nada más, pero entendiendo que Dios mismo, Jesús mismo, se está acercando. Primero nos mira. Tú puedes ver a lo lejos una necesidad y la ves y dices, ay, pobrecito, ¿no? Y te sigues, ¿no? Pero Jesús la vio, y encima que la vio, se fue a acercar. Y no nomás se acercó, nomás como cuando choca a alguien ahorita veníamos por aquí y como que atropellaron a alguien acá por la Revolución. Y ya sabes, ¿no? Todos viendo ahí. Nadie haciendo, ¿qué haces? No eres paramédico, pero todos así nomás. Todos somos, en ese momento todos somos peritos. No, es que se vino. Pero se acercó. Y fíjate lo que dice. Tocó el féretro. En el contexto histórico de ese tiempo, tocar a alguien que estaba muerto era inmundo. Estabas contaminado. Chécalo en Números 19. No podías tocar a alguien ahí. Estabas contaminado.
Hermanos, los está siguiendo otra vez una multitud y discípulos. Y en el cortejo venían judíos. Y está viendo que Jesús está, ahora dice, no, pero tocó el feto, no tocó o sea, con que tocaras la camilla donde el muerto estaba, ya estabas contaminado. Qué fuerte eso. No, es que nosotros no podemos tocar eso, ¿no? Pues Jesús tenía el poder de la palabra, amén. Y él podía, como a Lázaro, decir, a Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera. Y ahí viene Lázaro, ¿no? Todo amarrado. Pero Jesús tenía una intención, tiene un propósito, el que todos vieran que Jesús es Dios. Y esas costumbres ya tenían que ser quebradas, esas costumbres ya no tenían que existir. Y Jesús toca el feltro y los que lo llevaban lo detuvieron. Se detuvieron, perdón. Todos así como, ¡ah! Tocó el feltro. No, ya, al bote. Ve la palabra ahí mismo. Ahora, esta persona, cuando alguien fallecía en ese tiempo, tenían que hacerlo todo rápido, ¿no? Hoy mucha gente hasta pueden esperar a más personas para que puedan despedirse, por así decirlo, del cuerpo y todo eso. En aquel tiempo era todo rápido, era limpiarlo, era embalsamarlo, todo y vámonos, se va. Tocó el feltro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo, joven, a ti te digo. Imagínate en la escena, hermanos, todos estaban así, se pararon, ¿qué pasó? No, es que está el Jesús y, ay, ese qué onda, y la escena. Todos callados, ¿no? ¿Qué va a decir? Joven, a ti te digo. ¿Qué le dijo? Levántate. Ve el poder de Jesús. A veces somos tan incrédulos de entender el poder de Jesús, que Él nos da vida eterna. Somos tan miedosos de entender el poder de Jesús, que le dice, joven, a ti te digo, levántate. Ahora yo te puedo decir, Calvary, a ti te digo, ya levántate, quítate ya la apatía. Estamos predicando un Dios vivo, no un Dios muerto. Pues voy a la iglesia, no, ay, bueno. Levántate. Y el que se levanta no dice, ¿y por qué? No reclama, no dice nada, simplemente dice ahí en el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto. No se quedó, espérame, déjeme, me estabilizo. No, se levantó como si nada. Y comenzó a hablar. Hermano, si Jesús ha llegado a tu vida, lo primero que tenemos que hacer es que Jesús es levantarnos de porque dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así te encontró Dios. Muertos y en delitos y pecados. Y llega Jesús y ¿qué pasa? Te da vida. Y luego después de que te da vida, te dice, levántate. Y luego este joven empezó a hablar de las virtudes de Jesús. Perdemos tanto el tiempo en hablar de otras personas, lo bueno que son, sino hablar del bueno que es Cristo Jesús. Y levántate, y entonces se incorporó
y que había muerto, y comenzó a hablar. Ve la escena. Porque es que la mujer desecha. Deja tú, pues ya se murió, pero luego, ¿qué voy a hacer yo? No tengo nada. Pues, ¿dónde está el DIF aquí en Torreón? ¿O tienen un albergue aquí para mí? Porque no tengo nada. Tal vez en su mente pensando eso, no dice la Biblia. Llega Jesús con el muchacho y dice la Biblia, y se lo dio a su madre. ¡Wow! La provisión de Dios. ¡Pum! Estamos tan preocupados por la provisión y qué voy a hacer y cómo voy a estar y si estoy enfermo y si me duele y si hago y esto y todo haciendo para un futuro que ni sabes si vamos a llegar. Pero el mundo te lo vende bien padre. No, es que tienes que tener tu afore, luego vas a llegar y de repente ahí están todos los bancos detrás de ti, ¿no? Todas las afores. Si puedes ahorrar, ahorra, no estoy en contra de eso. Se lo dio a su madre. ¿Y qué pasa cuando Jesús hace un milagro? Aquí está padre porque después va a hacer Jesús milagro y lo único que va a pasar es que la gente lo va a odiar, exclusivamente los judíos, los fariseos y los escribas. Pero aquí lo dice, y todos los, ¿qué pasó cuando vieron? Pues claro, imagínate, no sé, de repente que estás ahí, se levante. Tuvieron miedo. ¿Tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿Tienes miedo a los milagros? ¿Tienes miedo a lo que Dios pueda hacer? Claro, porque Dios va a quebrar todo, ¿eh? Dios, lo decía ayer en Durango, ¿no? Nosotros somos vasijas rotas, somos vasijas, somos de barro, o sea, no tenemos nada. El barro se hace. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó a un ciego? Escupió en tierra, hizo barro y se lo untó. Así. No somos nada. Somos polvo, somos tierra. Pero Dios, en su infinito amor, agarra ese barro y lo empieza a formar. Y lo empieza a darle una forma que Él quiere, el carácter que Dios quiere que tú tengas del carácter de Jesús. ¿Para qué? Para que en esa vasija pueda ser derramado el Espíritu Santo, el poder de Dios. Nosotros no somos nada, una vasija. Y si Dios quiere, puede agarrar esa vasija, el alfarero puede ir haciendo la forma y en el momento dice el alfarero, no, y la vuelve a hacer bola, la vuelve a poner y nos vuelve a dar forma. Y hermanos, ese es Dios. No tengas miedo. Esta gente tuvieron miedo, obviamente es normal. Fue algo diferente, paranormal, que un muerto de repente caminara y no solo eso, hablara. ¿Por qué tú y yo no estamos hablando de las virtudes de Jesús? ¿Por qué no estamos evangelizando? ¿Por qué no estamos hablando de lo grandioso que es nuestro Dios en Cristo Jesús? ¿Por qué estamos callados? ¿O por qué tenemos miedo? Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Eso usaba mucho cuando estaba la pandemia, porque mucha gente tenía miedo a morirse. Y ahí está, ¿no? Haciendo y comprando y tenía miedo. Sí, porque ya se les olvidó que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? Cristo Jesús. Que si tienes a Cristo en tu corazón y Él lo tomas como tu Señor, tienes vida eterna. Y es que nos cuesta.
Nos cuesta que desprendernos, primero de nosotros mismos o desprendernos de alguien. Como diciendo, déjalo libre. Y, hey, pero aparte que tuvieron miedo, venía esta parte que dice la palabra de Dios, y glorificaban a Dios. Bueno, en cualquier circunstancia de tu vida tienes la oportunidad de glorificar a Dios, inclusive en la muerte. Con tu vida, porque acuérdate que tú estabas muerto en tus delitos. No daba nadie un peso por ti, no valías nada. Éramos trapos de inmundicia y simplemente Dios se pone. ¡Fua! Eres amado en Él. ¡Wow! Gloria a Dios. Glorificaban a Dios. La Biblia me enseña en esta porción que a lo mejor es válido tener miedo, pero aún así glorifico a Dios. Le doy su lugar, gloria. Y ya la palabra así entre los cristianos, decir gloria a Dios ya es muy cliché, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿realmente entendemos la profundidad de decir gloria a Dios? ¿Reflejo a Dios? ¿Eres un reflejo de Dios en tu vida, en tus circunstancias, en tus problemas? Porque vienen muchos ataques. Cuando lees la porción de 2 Corintios 4, hablo de las vasijas. En los versículos 9 y 10 habla mucho que vas a ser perseguido, pero cuando eres perseguido, glorifica a Dios. Cuando eres atribulado, atribulada, glorifica a Dios. Porque el poder de Dios está en nosotros, depositado en nosotros. Hermanos, Dios y humanidad depositadas en nosotros. No merecíamos eso. Y dice que glorificaban a Dios diciendo, y lo mencionan como un profeta. Lucas es muy enfático, no le dicen que es Dios mismo. Ahora está diciendo que es un profeta y se ha levantado entre nosotros. Pero y dice, Dios ha visitado a su pueblo. Wow. En el contexto histórico había muchos filósofos en ese tiempo. Y también llegaban y decían, no llores, ya no hay nada que hacer. Por eso Jesús llega y dice, hey, levántate, si hay mucho que hacer, porque hay vida en Jesús. Ellos creían que no, pues ya llévenlo a su lugar donde lo van a poner. Pero hay vida en Jesús. Dice el versículo 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces al final ya tenemos a un Jesús que famoso. Y yo creo que es el más famoso, pero yo creo que es el que menos, podría decirse, menos seguidores tiene, hermanos. En esa caminata que iban, cuando iban hacia al panteón, a donde dejaban el lugar, normalmente la mujer, la mamá era la que iba adelante de ese cortejo. Por eso Jesús se acerca, movido a compasión. Le dice a la mujer, no llores, toca el féretro. Le dice al joven, levántate. El joven se levanta. Ahí no preguntó el joven, espérame, no, aguántame, yo estaba más a gusto aquí. Habla. Para los cristianos, cuando los que amamos a Dios, cuando tenemos la partida de alguien, es un día de fiesta.
debe ser un día de alegría, porque esa persona es de estar con el Señor. Dice la palabra donde no hay dolor, donde no hay nada de eso. Estar simplemente en la presencia del Señor. ¿Algún día has podido sentir esa presencia de Dios en tu vida? ¿O simplemente hiciste la oración de fe y porque me dijeron que le hiciera? En el que les mencionaba de Juan, cuando Lázaro sana, revive, resucita. Después a él lo querían matar otra vez. Y al final murió también. Pero ya estuvo en la presencia de Dios. Quisiera terminar la porción de hoy con Primera de Reyes. Acompáñame a Primera de Reyes. Primera de Reyes, déjame te digo, es 17. ¿Te acuerdas de Elías y la viuda de Serepta? Es algo que quisiera que lo meditaras en casa en esta porción, porque esta mujer, al final, Elías llega con ella y le dice, oye, Dios le dice que vaya con esa mujer, se presenta con él y dice, es que nomás tengo la última cena, es la última y después moriremos, porque ya no tengo nada. Y le dice Elías, no, primero dame de comer a mí, lo que sobre te lo comes tú. Pero lo hace como dice, pero a ella lo que le aconteció en el versículo 17 dice, después de estas cosas que ya le dio de comer y todo el rollo, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa dice ahí en el versículo 17, y la enfermedad fue tan grave que no quedó con él aliento, o sea, se murió. O sea, a veces pensamos que estar en Dios o hacer las cosas de Dios va en contra de muchas cosas. Y al final ella dice que murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ya enojada, ¿no? Y ve lo que hace Elías. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, versículo 20, clamando a Jehová. Fíjate, Elías clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que la palabra de Dios, hermanos, sea verdad en nuestra boca. Que se hable de la palabra de Dios. Dios usa todo, inclusive Dios usa la muerte para que esa gente llegue a Él y escuche la palabra de Él y regrese a casa como ese famoso, me acuerdo por David, el hijo pródigo, ¿no? Regresar a casa.
Nos alejamos tanto en nuestra monotonía, trabajo, negocios, familia, bla, 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 y te puedo decir. Pero nos mueven algo y es cuando, ouch, Elías, hasta ese momento, esa mujer creyó en Dios. Mientras era puro reproche, uy, no, es que no tengo, no, es que no. Ese joven que resucitó, lo mismo. La mujer creyó y los que estaban con él creyeron en ese milagro. Muévete a compasión. La iglesia de hoy en México, no sé si la iglesia de Torreón hoy no se está así moviendo por compasión. Se está moviendo para tener gente en su iglesia. Ser famosa en Facebook o en Instagram. Ya no está teniendo esta compasión de Jesús de ir. Porque recuerda, él venía caminando y ve el cortejo fúnebre y se para. Y él se pudo haber seguido de, como decimos acá, de hilo. O él pudo haber dicho a lo lejos la palabra y se hubiera sanado. Pero tenían que ver cómo él lo sanaba. Las personas que están en tu alrededor, tu familia, tienen que ver cómo amas a Dios. Tienen que ver cómo caminas. Tienen que ver cómo tú realmente te levantas. Realmente que Jesús vive en tu vida. Que esto no se vuelva una religiosidad, sino realmente una compasión por el necesitado. Porque algún día nosotros vamos a estar postrados en ese ataúd. Todos. De una u otra forma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? No llores. Si no hay esperanza en ti, ¿tú crees que va a haber esperanza en ellos? Ese es el tema de hoy, hermanos. Jesús, hay mucho trasfondo de ver que tocaban y ¿se contaminó Jesús? Jesús es para traer vida, no para contaminar. Y eso es lo que está haciendo. Y recuérdate, tú y yo somos un vaso de barro, frágil, pero el poder de Dios se deposita en él. El tesoro, ¿qué es más importante? ¿El cofre o lo que hay dentro del cofre? El oro que hay dentro del cofre. Un cofre sin oro no tiene valor. Pero nosotros, no es que nosotros tengamos valor, sino el valor es el de Jesús depositado en nosotros. Así que yo te pido que reflexionemos en esta porción. ¿Realmente estoy viviendo a Jesús? ¿Realmente estoy amando a Dios, a su palabra? No tengas miedo de hablar, no tengas temor de decir las cosas. Levántate, hermano, y comparte del evangelio. Y a veces no es necesario estar diciendo, simplemente con tu vida, con nuestro hablar. Ten humildad. Te pones de pie para orar. Porque en otra versión de la Biblia, cuando habla de compasión, dice que su corazón rebosó de compasión. O sea, su corazón de Dios, de Jesucristo, estaba hasta el full de compasión. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque el día de hoy nos has recordado tu compasión, Señor, por los demás. Hemos visto ese carácter tuyo, Señor, que eres un Dios que se compadece del necesitado. Señor, rompe mi corazón.
Este corazón que muchas veces es un corazón de piedra, conviértelo en uno de carne, Señor. Rómpelo. Entra a mi vida, Señor. Y rompe. Llévame hasta el fondo, Señor, para entender que te necesitamos, Padre. Llénanos de tu compasión, Señor. Y esa compasión es para compadecernos de otros también. No es que ya lo hayamos tenido todo, Señor, pero contigo estamos completos. Ayúdanos, Padre. Y gracias, Señor, te damos por la vida eterna, Dios. Que aquí no se acaba, al contrario, cuando te recibimos empieza nuestra eternidad al lado tuyo, Señor. Gracias por esta porción, Señor, gracias por tu palabra. Llénanos estas vasijas, Señor, de barro, llénalas con el poder de tu Espíritu Santo, Dios, para que hablemos con denuedo. Así como tú nos viste de lejos, Dios, te acercaste, nos levantaste y ahora nosotros empecemos a hablar de ti, Dios. Y perdóname, Señor, porque muchas veces no he hablado de ti, Señor. Muchas veces me he quedado callado, me he quedado callada. Muchas veces no digo nada porque se me olvida que tú te compadeciste de mí. Compadécete de ese hermano, de ese familiar, de ese amigo, de nuestros hijos, Señor, que aún no están en tu presencia, Señor, que tenemos la oportunidad de poder estar aquí y hablarles de ti, Dios. Gracias por tu santo nombre, Señor, gracias por tu amor, gracias por estas personas, por este lugar y más que nada gracias por tu salvación, Dios, porque yo necesitaba un Salvador. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Dios les bendiga.